el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Falleció el extinto líder de masas que arengaba a esas tropas a marchar, compañeros. José Francisco Peña Gómez, 25 años después de su partida. Y hablamos de eso temprano, lo que pasa es que usted llega tarde al programa. No sintoniza el programa. Sí, claro. Y parece que lo que Peña Gómez predicó lo tiraron a la borda, lo tiraron al carajo, lo tiraron aprovechado, a la M. ¿Por qué lo digo, doctor? Porque Peña Gómez fue un hombre de principios, y uno de sus mayores principios, ¿sabe cuál era? La no reelección presidencial. Decía que eso era prácticamente un astro de corrupción cuando alguien se reelegía, y luchó tajantemente contra la reelección presidencial. Y uno de sus mayores discípulos, que también enarboló esa bandera de la no reelección, lo fue Atuey de Cans. Para mí el único que siempre peleó contra eso, e incluso cuando Hipólito en el año 2004 hizo el intento de reelegirse, dijo claramente que será derrotada la reelección por el pueblo dominicano. Parece que fue una premonición, porque así mismo fue. Es muy bonito venir a decir eso ahora. No, eso lo está. Yo estoy de que diciendo, la reelección es corrupción, de que la reelección. Eso lo decía Peña Gómez. Sí, lo decía Peña Gómez. Y entonces el partido que él prácticamente crea, no que crea, porque él entró después, pero que llevan sus ideales, llevan sus pensamientos, como es el propio PRM, que se basa en esos cimientos, reformuló sus estatutos para permitir la reelección. Bueno, pero eso es muy bonito decirlo ahora. Sin embargo, no, escúchame, yo no estoy hablando de usted, de cualquiera que lo diga, ¿verdad? Es muy bonito ahora decir que la reelección es corrupción, decir que hay que respetar los ideales del doctor José Francisco Peña Gómez, cuando todos los partidos, incluyendo el PRD y el PRM ahora, han optado por una reelección. Pero además hay que recordar aquí, mis amigos, mis amigas, que a pregunta de la periodista, parece que fue Alicia Ortega, el expresidente de la República, Danilo Medina, respondió que la reelección es similar a comerse un tiburón podrido, hediondo, putrefacto. Sin embargo, 2 años después se reeligió, y esa pregunta fue en su primer periodo, que comprendió del año 2012 al 16, y como en el 2014, casi en el 15, esa periodista le preguntó al expresidente Danilo Medina que si se iba a reelegir, y él estableció esa frase, que la reelección es similar a comerse un tiburón podrido. Sin embargo, en el 16 hubo una reforma a la Constitución de la República Dominicana, en el 15, para habilitar al presidente Medina, en el 16, y en el 20 todavía se quería producir una modificación estableciendo de que el numeral 20 de la Constitución de la República Dominicana no especificaba de que se trataba de Danilo Medina, y había una serie de debates en la parte jurídica que se daban en escenarios de comunicación, en otros escenarios, estableciendo de que Danilo podía optar por un nuevo periodo. Y yo, de manera particular, y lo refrendo aquí, siempre dije que a todos nos gusta la reelección porque no es mala. Fíjese que yo tengo aquí 32 años y a pesar de que sea un empleo privado,
no me gustaría que nunca el ingeniero Lama y su familia me sacara de aquí. O sea que yo estoy reelegido. Pero a diferencia, y la reelección no es mala. A diferencia de Danilo. A ninguno nos gusta perder nuestro empleo. Y en el momento en que usted gana una sindicatura, que siempre dije que también es una violación de derecho al presidente de la República, porque a los síndicos, a los regidores, a los diputados y a los senadores no se les prohíbe ni se les pone ningún tope a su reelección. Pueden aspirar todas las veces que quieran y ser electos, y pierden y vuelven y aspiran. O sea, yo creo que ha sido algo solo para el presidente de la República. Entonces, nunca he estado de acuerdo con esas prohibiciones y siempre he dicho que a todos nos gusta la reelección. Ahora bien, el pueblo manda. Va a depender de cómo usted ha manejado la cosa pública desde una regiduría hasta una presidencia de la República, que es la primera magistratura de la nación. Todo va a depender de su comportamiento, de su manejo, de su administración, para que el pueblo lo reelija. Pero lo cierto es que no podemos endilgarle a fulano de tal que tú violaste ese reglamento cuando también yo lo he violado, y esa violación me ha sabido a miel de abeja, me ha sabido bueno, azúcar, lo he encontrado dulce. Entonces, para ti sí, pero para mí no. Por tanto, yo pienso que ni siquiera conviene hablar de esas cosas. A diferencia de Danilo, doctor. No conviene. En el año 2015, como usted dijo, Danilo no se religió. A diferencia de Hipólito. A Danilo lo reeligieron. Oh. En ningún momento Danilo dijo que él se reelegía. Ah, bueno. Que él iba. ¿En cuál de ellas? ¿Qué cosa? En el 16, para recordarte. En ningún momento dijo que él se reelegía. Pero escucha, hermano. Danilo lo reeligieron. Y fue tanto así. Reelección por reelección. Perdóneme. Que el pueblo dominicano votó mayoritariamente por él, con una votación hasta el momento histórica que nadie ha alcanzado, un 63% de los votos. Para refrescarte la memoria, en la República Dominicana. Danilo, eso sucedió. Danilo concitó para el 2015 por ahí el control absoluto, mayoritario del Comité Central, del Comité Político del PLD. A tener ese control, tenía a Leonel atestado contra las paredes. No contra la pared, contra las paredes, de las 4 paredes donde se reunían. Y lo llevó a tal extremo a Leonel Fernández, el grupo de Leonel Fernández, que una reunión, creo que fue en la zona del este, hicieron un pacto. Y de eso hablamos ayer. Hicieron un pacto. Y en ese pacto que hace referencia. Pero Danilo hoy no habló media palabra. Pero escucha, tenía el control, y tú lo recuerdas, del Comité Central y Comité Político del PLD. A Leonel lo vienen atestando contra la pared desde esa época, de que Danilo asumió el poder. Ya Leonel fue perdiendo el control, aún siendo presidente del PLD, porque Danilo tenía el control ya absoluto, mayoritario, Comité Central y Comité Político. Entonces ahí se vieron obligados a hacer un pacto, y en ese pacto que hace referencia Lino, en el número 4 de sus ordinales se estableció la alternabilidad de la presidencia de la Cámara de Diputados, que eso hice referencia ayer, y en uno de esos pactos se quería violar, no darle paso a Rubén, que era diputado Maldonado, ¿recuerda? No, pero eso fue un asunto muy personal de Lucía. Pero hubo un momento que Lucía quiso liquidar. ¿Quién era Lucía? Hermana. Una diputada. No, hermana del presidente del gobierno entonces, que era Danilo Medina. ¿Y tú sabías que antes de Danilo ser presidente de la República ya Lucía era diputada? Escúchame. No, para recordarte. Esa, la de la mochila azul. ¿Tú recuerdas que tomó toda la mochila de educación y le cambió el sello y la donó como que eran de ella? ¿Tú recuerdas de eso? Entonces, esa de la mochila azul no quería soltar la Cámara de Diputados a la presidencia.
Entonces, al tener el control, tuvieron que suplicarle a esa señora para que se diera el paso a Rubén. Y eso, yo recuerdo eso. Entonces, el control absoluto lo tenía ya Danilo, aún siendo presidente Danilo, Leonel Fernández. Reelección por reelección, se firmó, todo el mundo corrieron y firmaron ese pacto porque todos los diputados repitió Danilo y repitieron los senadores a nivel nacional del PLD. Y esa es la historia. Mira, hay cosas que convienen y hay cosas que no convienen. Yo particularmente no quiero decir lo que me envió un distinguido amigo oyente. Dígalo todo, sí, por escrito. Y porque realmente no me interesa. No me interesa en mi condición de político lo que ese amigo pregunta a Wilton. Y lo voy a hacer de manera por encima, a flor de piel. Y me dice el amigo, pregúntemele a Wilton Mercedes si el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, sus funcionarios macro, allá arriba, ¿verdad? No estamos hablando de aquí abajo, porque aquí no había puesto de ministerio y dirección, aquí en Barahona, en Neiva, en Jimaní, en Pedernales, en Asua, ¿verdad? Me dice, pregúntele si conforme él habla del legado histórico del doctor José Francisco Peña Gómez, que los PRDistas y PRMistas deben respetar, si esos PLDistas que hoy están presos allá arriba, repito. Ay, mi madre, ¿sé por dónde viene eso? Repito, cumplieron con el legado histórico de Juan Bosch, que fue todo. Uno de los hombres más serios que tuvo la República Dominicana. Sí. ¿Sí cumplieron eso? Dígamele que sí. No, ¿cumplieron? Dígale que los ideales de Juan Bosch realmente se establecieron en transformar una república dominicana. Y Juan Bosch cayó preso. Y aquí hay... Por corrupción. Cayó preso. Cometieron corrupción. Entonces. Pero aquí hay... Aquí hay que hablar... ¿De quién? De la República Dominicana antes y después del PLD. Hay que hablar, ¿verdad? Porque hizo de este la corrupción país... después... Este país lo actualizó el PLD. Este país era una aldea prácticamente. ¿Y lo que robaron entonces? Quien internacionalizó, quien puso a este país a tono con grandes urbes internacionales fue el PLD. Vamos a ponerle una balanza. Tiene una obra vamos que poner una balanza. Hay una el obra. PLD. Hay una obra importante. Eso fue de sus grandes ideales del profesor. Vamos a ponerle una balanza. El PLD lo cumplió. En esa lo cumplió. En esa parte sí. No, Lino. No, espérate, Giovanni, un momentito. ¿Cómo se calcula esto, Lino? Aquí no se puede negar. Sí, pero vamos a calcularlo. Aquí no se puede negar de que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, este país fue objeto de grandes transformaciones en materia de construcción, en materia de infraestructura, en materia de vías de comunicación, en avance tecnológico, ciertamente, es verdad. Ahora, ¿han seguido los gobiernos que le han sucedido con ese legado? Sí, porque usted puede observar que el presidente Luis Abinader está montado en el carro de los avances tecnológicos, en el carro de la construcción de obras importantes de comunicación en la República Dominicana, de construcciones importantes, pero si bien es cierto que se cumplió con esos ideales de Juan Bosch, el que reformó la Constitución que todavía llevamos en lo más profundo de nuestro ser, los dominicanos y dominicanas de buena voluntad de 1962, el profesor Juan Bosch, que a su vez es quien crea el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, no menos cierto es que en base a los ideales del profesor Juan Bosch, muchos, y hay que decirlo, y está probado más allá de cualquier duda razonable, desafinaron. Muchos son muy serios y trabajaron en favor y provecho de este país, pero muchos desafinaron y en este momento están siendo judicializados, producto justamente de que no le dieron seguimiento estricto a los ideales en su conjunto del profesor Juan Bosch. Y bueno, habría que establecer lo siguiente: mensaje bíblico que establece que en la viña del Señor hay de todo, y ciertamente así lo podemos ver y demostrar. Ahora bien, del dicho al hecho hay mucho trecho.
establecer aquí de que la reelección es una fatalidad porque Peña Gómez no estaba de acuerdo con ella, yo pienso que es mucho decir, porque repito que todos se han reelegido. El presidente Fernández optó por un primer periodo llevado por el Partido Reformista, 1996, producto de la crisis que se produjo entre el doctor Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez, y hubo una solución alterna al conflicto, colocando ahí a Leonel Fernández como presidente y al PLD. Luego Hipólito Mejía en el año 2000 quiso reelegirse e imponerse a la voluntad popular, y eso no fue posible. Pero llegó Leonel Fernández en el año 2004 y en el 8 se produce una división, bueno, en el 7 se produce una semidivisión cuando Danilo Medina le dice al pueblo dominicano que ha sido aplastado por el poder y de hecho renuncia a ser el secretario técnico de la presidencia. Bueno, el cargo, él era secretario, me parece, en ese momento todavía. Lo que hoy es el ministro de la presidencia. Lo que hoy es ministro de la presidencia. Entonces, llega Danilo y dice, Wilton, dicen algunos amigos, me escribió mi amigo Iván de Juancho, que el pueblo lo pidió a grito, y es verdad, en el año 2016, ciertamente. Ahora, para que el pueblo te pida y tú vayas, debes tú tener voluntad de ir. Y él fue porque, dígame a quién le sabe un pedazo de dulce de leche, a quién le va a saber a un ajenjo que habla la Biblia. Un asunto amargo que es capaz de matar el ajenjo. Por tanto, claro que él quería reelegirse. Y la modificación de la Constitución de la República del año 2015 fue para arreglar esa parte, producto de que los que éramos PLDistas, como el caso mío, en ese momento queríamos que volviera Danilo Medina y lo llevamos. Ahora bien, ¿por qué criticar ahora el hecho de que, aunque Abinader no ha dicho que va, él no lo ha dicho? Tiene hasta octubre. A él lo están pidiendo sus correligionarios, sus seguidores, los miembros del PRM, los miembros de otros partidos políticos, el pueblo, que entiende que ha hecho una buena gestión. Bueno, pero ¿qué pecado tiene si a Danilo lo pidieron por su buena gestión en el 16? ¿Por qué no pueden pedir que siga Luis Abinader? ¿Cuál es el pecado? Pienso que no es objeto de ninguna crítica, y mucho menos hacerla a quien ha tenido la oportunidad de beneficiarse de la misma petición que le están haciendo al presidente de la República. Yo no estoy, doctor. Vamos a la pausa. Retire quizás. No retiro nada. Porque lo que pasa es que en los estatutos del PRM estaba la no reelección presidencial. Bueno, y eso no se modifica. En los estatutos. Pero se modificaron los estatutos. Es un principio peñagomista. Bueno, Peña Gómez, y los principios no se la cedan. Escucha, Lino, antes de la pausa, Lino. Fue reformado. Esto se mide en dos balanzas. Lo que invirtió el PLD en sus gobiernos, en obras, y lo que se robaron en la corrupción. Hay un empate técnico.